Hola Jesús, mi Dios, Rey, amigo, hermano. Las 70 semanas de Daniel y la semana 70. Vamos a la palabra de Dios en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Daniel 9:20. A la hora de la ofrenda de la tarde, estaba todavía hablando, confesaba mis pecados y los de Israel, mi pueblo, suplicando a Yahvé porque defendiera su cerro santo. En ese momento Gabriel, aquel que había visto al principio de la visión, se acercó a mí volando y me habló así: Daniel, he venido ahora para instruirte. Mientras estabas orando, se pronunció una palabra y he venido a decírtela porque Dios te ha elegido. Fíjate en esta palabra y entiende la visión. 70 semanas están fijadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad santa, para poner fin a la perversidad, para terminar con el pecado, para borrar la ofensa, para instaurar una justicia eterna, para que se cumplan visiones y profecías, y sea ungido el Santísimo. Compréndelo bien. Desde que fue dada la orden de reedificar Jerusalén hasta un jefe ungido, son 7 semanas. Luego, en 62 semanas, plazas y muros serán reconstruidos, pero en tiempos difíciles. Después de las 62 semanas, será muerto un ungido, sin que se encuentre culpa en él, y la ciudad y el templo serán destruidos por el pueblo de un rey que vendrá, y terminará como sumergida. Hasta el fin habrá guerras y los desastres que Dios ha previsto. Aquel príncipe impondrá su ley a gran parte del pueblo durante una semana. Durante la mitad de una semana hará cesar durante la mitad de una semana hará cesar los sacrificios y las ofrendas. El devastador colocará el abominable ídolo en el templo hasta que la ruina decretada por Dios caiga sobre el devastador. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Antes de hablar de la palabra de Dios en Daniel, podemos hacer un pequeño paréntesis para explicar de que las primicias establecidas por Dios en las Escrituras, los estudiosos de la Escritura ya de antiguo tiempo han establecido que Dios, cuando habla de un día para Dios es un año para nosotros. Y cuando Dios habla de una semana es 7 años para nosotros. Entonces, las 70 semanas es cuando el ángel Gabriel le instruye a Daniel, ¿verdad?, que Dios ha establecido 70 semanas para la purificación total del pueblo de Israel, para instaurar una justicia eterna. Cuando hablamos de justicia eterna, ya no establece por un tiempo, sino de forma eterna. En aquel entonces Daniel estaba metido en una invasión de un rey que tenía tomado al pueblo de Jerusalén. Entonces, en su momento había un rey invasor que había tomado el poder del territorio de Israel y estaba tomando todo ese territorio de Jerusalén. Daniel estaba orando, le pidió a Dios ayuda
para que salve a su pueblo. Entonces, el ángel Gabriel le dice que Dios ha establecido 70 semanas para que todo se cumpla. Pero la palabra de Dios, así como lo dice, es eterna. Entonces se va cumpliendo siempre. Dios es el mismo, siempre. Es el alfa y el omega. Es el que fue, es y será siempre. Entonces, Dios tiene una didáctica de enseñanza también para las naciones. Y nosotros tenemos que ver a través de la palabra de Dios, de su palabra, desde el Génesis, cuál es esa didáctica que Dios deja que ocurra en la vida de las naciones para que se vayan purificando, ¿verdad? Podemos decir que en la época de Macabeos, si leen toda la historia de Macabeos en la Sagrada Escritura, pueden ver que todo esto en su momento, no en la totalidad, porque la totalidad de estos eventos, de estas visiones y profecías, y que sea ungido el Santísimo de Dios, que nosotros sabemos que es nuestro Señor Jesucristo, en su segunda venida, solamente ocurrirá en la segunda venida del Hijo del Hombre, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero en cierta medida se cumplió en la época de Macabeos esta purificación, esta pequeña purificación del pueblo de Israel, ¿verdad? Porque la purificación más grande y completa y mundial solamente va a ocurrir en la final del fin de los tiempos, que nosotros sabemos que es en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros, la importancia radica en la semana 70, la última semana establecida por Daniel. ¿Por qué? ¿Por qué es la importancia para nosotros que nosotros tengamos que tomar en cuenta esa última semana establecida en la Escritura de Daniel? Porque sencillamente nos los dice nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 24, nuestro Señor Jesucristo, si van a Mateo 24, van a ver que nuestro Señor Jesucristo quiere que tomemos como una de las señales del fin de los tiempos. Es la proclamación de la buena nueva por todo el mundo, y ahí vendrá el fin, la purificación a través también de la semana 70, la última semana establecida en las Escrituras de Daniel, que está en Daniel 9:27. Que también, como ocurrió en la época de Macabeos, habrá un anticristo, pero no será cualquier anticristo. En el final del fin de los tiempos, este anticristo será el último anticristo, el que tendrá todas las características completas de aquel que es dominado por el enemigo. Tendrá todo el poder que pueda darle el enemigo. Ese será el último anticristo. Como está establecido en Daniel 9:27, este último anticristo que tendrá todas las características establecidas en las Escrituras de este último anticristo, porque han habido desde la venida de nuestro Señor Jesucristo muchísimos anticristos, pero este anticristo será tan tremendo y tendrá poder porque será permitido por Dios, el poder que tendrá todas las características establecidas para
el último anticristo. Este será el periodo de purificación más difícil y que nunca volverá a ver en la tierra, como lo dice la palabra textual de nuestro Dios. Este periodo de prueba, de purificación, será el último, el más difícil, porque ya será para la venida de nuestro Señor Jesucristo, donde que el hombre tendrá la opción de aquel anticristo que tendrá poder, fama, y podremos decir que tendrá todo aquello lo que el mundo puede ofrecer, que es el dinero, las cosas materiales. Ofrecerá, será la tentación de la humanidad, porque este último anticristo será prácticamente el enemigo engendrado en la tierra. Tendrá todo el poder permitido por Dios en sus primeros 3 años, la primera mitad de la semana 70, donde que él irá buscando adeptos y firmará el tratado de paz, como está establecido en la Escritura, un tratado de paz mundial, donde que habrá un cierto grado de supuesta paz, una paz falsa, porque la paz que no proviene de Dios es falsa. Una paz falsa. Y luego de pasados los primeros 3 años y medio, porque en estos primeros 3 años y medio, él, vamos a decir de cierta forma, dirá que es el bueno, el que está solucionando los problemas, buscará adeptos, todos los problemas materiales del mundo, probablemente permitido por Dios, él dejará que se solucionen. Ya tratando de todas las formas de que el hombre menoscabe a nuestro Señor Jesucristo. Y ya en la segunda de esta semana 70, él impondrá su ley ya de una forma maligna, imponiendo que se le adore a él, imponiendo las imágenes en todos los templos que puedan existir. Ya no solo dirá que es el gobernante mundial, sino que él es un Dios en la tierra, donde que la persecución a aquel que esté en contra de él y a favor del Dios todopoderoso y único que existe, Dios de Abraham, de Moisés, de Jacob, Dios Padre que engendró a nuestro Señor Jesucristo, aquel que no se arrodille a adorar a la bestia, será asesinado, será perseguido. Pero Dios está siempre con su pueblo y Dios verá, así como fue en la época del faraón, donde que Dios fue estableciendo las plagas y dio los mecanismos para que el pueblo hebreo se salve de todas esas plagas. También Dios proveerá la forma para aunque estemos en el mundo, como le dijo nuestro Señor Jesucristo, Él verá la forma para que nuestro pasar en este periodo de purificación sea mucho más fácil. Pero todos pasaremos el periodo de purificación hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todos estaremos aquí. Todos estaremos pasando como estamos viviendo dentro del mundo. Estaremos pasando esos periodos de purificación
hasta que el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, baje a la tierra y cumpla lo que dice acá, ¿verdad? Hasta que la ruina decretada por Dios caiga sobre el devastador. Sí. Dios nos cuidará de todos esos males y debemos tener fe, así como lo tuvieron los primeros cristianos, Pedro, Pablo, y si pueden leer los hechos de los apóstoles, les va a ayudar a entender la forma en que Dios actúa en los periodos de persecución, en los periodos de angustia. Dios verá la forma de organizar a su pueblo, de proteger a su pueblo. Y nosotros los católicos sabemos que una de las herramientas más grandes después de nuestro Señor Jesucristo, que es la herramienta más grande que nos dio nuestro Dios Todopoderoso, también está nuestra Santísima Virgen María, con todo lo que ella nos trae para este fin de los tiempos. Y también hablaremos en otro momento de lo que es y lo que será nuestra Santísima Virgen María en este final de los tiempos, en el final de los tiempos, en el final del fin de los tiempos, el rol que tiene nuestra Santísima Virgen María. Por de pronto podemos decir que la semana 70, que según está establecido en Mateo 24, nuestro Señor Jesucristo lo dice, este segundo periodo de la asolación desoladora, de la imposición de este ídolo en el templo, de cesar los sacrificios y las ofrendas, Dios acortará ese tiempo y vendrá el Hijo del Hombre bajando desde las nubes con todo su poder. Dios acortará ese segundo periodo de 3 años y medio en beneficio a favor de los elegidos. Él acortará ese tiempo y vendrá antes de cumplidos los 7 años de la semana 70. Que Dios nos bendiga, hermanos, hermanas queridas. Hasta luego.